La primera vez que la joven llegó al burdel, la casera la conmovió. Obviamente, la consideraba candidata, pero Livia pidió una mujer negra, lo que sorprendió a la casera. La casera la condujo inmediatamente a la habitación interior, donde la mujer negra era su criada. Livia se apresuró a ver cómo estaba, solo entonces supo que su esposo la había dejado inconsciente en el bosque. En ese momento, la casera regresó con el guardaespaldas, y desde hacía tiempo presentía que Livia tenía malas intenciones. Al regresar a casa de su esposo, recibió la noticia de que Egastes los había invitado a cenar. Su apasionado beso de entonces surtió efecto. La pareja aceptó la invitación a la fiesta. Livia vio salir sano y salvo a quien había protegido a su padre. Solo entonces supo que Egastes lo había ayudado en secreto. Vonia, como esposa de Egastes, aún recordaba la humillación que Livia le había infligido. En la fiesta, mencionó al difunto padre de Livia. Augusto se dio cuenta de la crueldad de su esposa. Fue a ver a Livia solo para disculparse. Livia le expresó directamente que quería un nuevo esposo. En ese momento, Nerón llegó para interrumpirla. La pareja se fue, pero el corazón de Augusto estaba conmocionado. Sumado a la reciente actuación de Vonia, su creciente insatisfacción con su esposa. Así que les dijo a Vonia y a su hermana que fueran a Grecia, para cuidar de su embarazo. Luego encontró al buen amigo llamado Agritan en quien confiar. Agritan sabía que Livia buscaba un nuevo esposo, así que dijo que estaba muy dispuesto. Al día siguiente, Augusto invitó a Livia a conocerlo. Ella lo besó tan pronto como lo conoció. Inmediatamente después, le puso sus condiciones. Quería recuperar todos los bienes de su familia y un grupo de soldados. Livia provenía de una familia noble, mientras que la familia de Augusto provenía de una familia común. Después de una noche, Augusto fue a ver a Agritan, y le dijo que quería divorciarse de Vonia para casarse con Livia. Agritan se opuso firmemente, ya que abandonar a una esposa embarazada era legalmente irrazonable. Además, Vonia y Sexto pertenecían a la misma familia. Si se divorciaba de ella, Sexto probablemente rompería el tratado de paz y comenzaría una guerra. Una hora después, Livia lideró a un grupo de soldados para asaltar el burdel, preparándose para llevarse a la criada. El dueño le exigió 10.000 monedas como compensación. Pero ella se empecinó en extremo. No solo no pagó la compensación, sino que además le robó todo su dinero. En el año 39 a.C., nació la única hija de Augusto. Según la genealogía de la familia César, la llamó Julia. Unas semanas después, anunció que se divorciaría de Vonia y se casaría con Livia. Antonio, en la lejana Grecia, se enfureció muchísimo al enterarse de la noticia. Augusto quería confiar en la influencia de la familia de Livia para negociar la futura guerra civil. En ese momento, había alguien aún más enfadado, Sexto. Solo entonces comprendió que Livia lo había estado utilizando desde el principio hasta el final. Cuando Livia entró en palacio, Vonia la miró con desprecio. No se enojó, sino que abrazó a la pequeña Julia. Tras la partida de Vonia, Livia estaba a punto de dar a luz. En ese momento, descubrió que la criada no estaba a su lado. Resultó que había aplicado en secreto un veneno muy fuerte a su ama, provocándole el envenenamiento y la muerte. Al regresar a casa, descubrió que Livia intentaba dar a luz. Con la ayuda de la criada, dio a luz con éxito a su segundo hijo. Se desconocía si era el hijo de Nerón o Sexto. En los años siguientes, estalló la guerra civil romana. Augusto, con la ayuda de Livia y Agritan, destruyó con éxito a Sexto en Sicilia. Marco Antonio fue desterrado a Egipto y dio a luz a 2 hijos con la reina de Egipto. En el año 31 a.C., Augusto y Antonio libraron una decisiva batalla naval en Grecia. Finalmente, Antonio fue derrotado y se suicidó con la reina de Egipto en el trono del faraón. Augusto se convirtió entonces en el dictador romano de este periodo. Sin embargo, no mató a los 2 hijos de Antonio y la reina de Egipto, sino que los llevó de vuelta a Roma y se los entregó a su hermana Octavia para que los criara. Uno de los cuales murió en el camino. 4 años después, Livia finalmente quedó embarazada del hijo de Augusto. Habían pasado 12 años desde el nacimiento de la pequeña Julia. El odio de Vonia hacia Livia nunca se había desvanecido.
la maldijo para que abortara y ofreció generosos regalos a los dioses. En esa época, Tiberio también tenía 15 años. A menudo espiaba a su madre y a su padrastro haciendo cosas de adultos. Augusto también se enfrentaba a nuevos desafíos. Ahora que la guerra civil había terminado y el país estaba en paz, el senador esperaba que Augusto pudiera devolver el poder a la República. Por supuesto, Augusto no quería, pues su ambición era mucho mayor. Livia siempre recordaba la misión familiar, y quería usar su poder para restaurar la República. En ese momento, la hija que Augusto más apreciaba era su hija biológica, Julia. Podría decirse que quien se casara con Julia ascendería rápidamente en la política. La hermana de Augusto, Octavia, crió 5 hijos, incluyendo un niño y una niña de Octavia y su primer marido, y otro niño de Antonio y la reina de Egipto. Livia también tuvo 2 hijos con ella y su exmarido, Nerón. Sin embargo, lo malo fue que Livia sufrió un aborto espontáneo, y no podría tener hijos en el futuro. Octavia y Bonia aprovecharon la oportunidad para convencer a Augusto de que permitiera que Julia se casara con su primo. Aunque los 2 hermanos eran parientes consanguíneos, esto no era nada en Roma. La idea le gustó mucho a Augusto, así que aceptó, pero pidió a su hermana y a su exesposa que no lo revelaran. Julia lo oía todo desde lejos. Sentía una gran oposición en su corazón, porque había estado teniendo una aventura en secreto con otro hombre. La mujer se aterró al descubrir que estaba a punto de dar a luz con solo 8 meses de embarazo. Regresó apresuradamente a casa, y comenzó a dar a luz con la ayuda de su criada. Con un dolor y un miedo extremos, recordó la escena de su infancia. Su madre murió en un parto difícil. Ahora cargaba con la responsabilidad de toda la familia, sin poder rendirse. En sus alucinaciones, resonaba la voz de su madre. Finalmente, Livia usó todas sus fuerzas para dar a luz al bebé, pero también se desmayó de agotamiento. El bebé no emitió ningún sonido. Inmediatamente después, Egastes lavó el cuerpo del bebé, lo envolvió en una tela blanca, y lo colocó en una vasija de cerámica. Al día siguiente, el cuerpo de Livia apenas se había recuperado un poco, cuando recibió la noticia de que su cuerpo ya no le permitiría dar a luz. Presintió el peligro y comprendió que si el asunto se divulgaba, Egastes definitivamente se divorciaría de ella. Afortunadamente, Augusto seguía en Hispania y no había regresado. Livia aún tenía tiempo para salvar la situación. La noticia del aborto de Livia se extendió rápidamente por Roma. En ese momento, las personas más felices eran Bonia y Octavia. Para luchar por el poder, ambas comenzaron a planear el matrimonio de su hija Julia con su primo. Ahora solo esperaban el regreso de Augusto de Hispania. Sin embargo, su conversación fue escuchada por el esclavo que estaba detrás de ellas. Este esclavo era una de las piezas de ajedrez que Livia había dispuesto con antelación. Unos días después, Augusto regresó a Roma antes de lo previsto. Macenas y Tiberio llegarían al día siguiente. Al ver que Livia estaba bien, Augusto la consoló diciéndole que tendrían otros hijos. A la mañana siguiente, Julia descubrió que su padre había regresado, pero antes de que pudiera preguntar, Agritán fue a buscarlo. Durante su ausencia, Augusto le había confiado todos los asuntos políticos de Roma, y le había prometido dejarlo salir de campaña. Pero Augusto incumplió su palabra, dejando a Agritán con una sensación de vacío. Como general, anhelaba ir a la guerra y matar enemigos, no ocuparse de asuntos políticos. En ese momento, Octavia y Bonia fueron de visita, y comenzaron a aconsejar a Augusto que casara a su hija Julia con Macenas. Como Agritán y muchos senadores también querían casarse con Julia, Augusto le pidió a su hermana y exesposa que no se lo revelaran a nadie. Julia, que se escondía en la oscuridad, lo oyó todo. Inmediatamente fue a ver a su hermanastro. A Lulo no le sorprendió la noticia. Como hijo de Marco Antonio y la reina de Egipto, siempre fue una figura marginal en la familia, sin atreverse jamás a soñar con casarse con Julia. Julia estaba decidida a estar con él, aunque solo fuera como amante secreta. Unas horas después, Livia envió a su doncella a ver al espía Germano, y se enteró de que Julia estaba a punto de casarse con Macenas. Para entonces, Macenas y Tiberio también habían regresado a Roma. Al ver a Macenas lleno de energía, Agritán se disgustó aún más.
Ambos eran rivales políticos y amorosos. Agritán se burló de Macenas, preguntándose si aprendería a luchar en Hispania. Tiberio también se mantuvo al margen y echó leña al fuego. Ambos quisieron competir en el acto. Esto demostró la profunda intuición de Tiberio. Al ver que algo malo estaba a punto de suceder, Augusto acudió para detenerlos. Cuando la multitud se dispersó, Tiberio, un poco decepcionado, se marchó. Vonia aprovechó la oportunidad para buscar un médico y preguntar por la salud de Livia. Siendo una mujer intrigante, fue a casa de Octavia con una sonrisa y, preocupada, le dijo que Livia no podía volver a embarazarse. Tras enterarse de la noticia, decidieron informar a Augusto. Llamó a la criada negra, para preguntarle a Livia si no podía volver a embarazarse. Al ver que no respondía, supo que era cierto. Empezó a considerar la posibilidad de divorciarse de Livia. Livia no entró en pánico al saber que el secreto había sido revelado. Esa noche, Vonia fue a buscar a su amante. Se enteró de que él también quería casarse con su hija Julia. Aunque estaba enfadada, aún tenía que confiar en la condición de senador de su amante. Por otro lado, Lulo, al volver al dormitorio, descubrió que junto a la cama de Macenas había un hombre que había traído especialmente de España. Resultó ser gay. Inmediatamente después, mencionó a Tiberio. Durante su lucha en España, Tiberio quiso matarlo en secreto. Parecía honesto, pero en realidad era un demonio. En plena noche, Tiberio se acercó a la cama de Livia y olió con avidez el aroma de su madre. Este mocoso sentía profundos sentimientos incestuosos por su madre. Al día siguiente, Livia por fin pudo levantarse de la cama y caminar. También comenzó oficialmente su plan. Primero, tomó la iniciativa de proponerle el divorcio a Augusto. La decisión de Livia lo dejó desconcertado de inmediato. Livia abandonó Roma resueltamente para buscar un hogar. También se sentía muy abatida. Por un lado, no soportaba dejar a Augusto, por otro, le preocupaba no poder cumplir las expectativas de su padre de restaurar el Imperio Romano a la República. Inmediatamente después, fue a Agritan para dar el segundo paso de su plan.